cardiopatía isquémica, de los factores de riesgo y de la evolución que sufre el proceso de arteriosclerosis con la formación de la placa y las diferentes formas clínicas que se pueden presentar. Muy bien. Angina de pecho, aquí nos quedamos. Me están escuchando y me están viendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cómo diagnosticamos angina de pecho? ¿Cuáles son los parámetros para diagnosticar angina de pecho? ¿Cuáles son las características de la angina de pecho? Entonces, los vemos. Uno, dolor. El dolor, o sea, la clínica, es lo más importante. Dolor torácico precordial, que puede ser precipitado por estrés o ejercicio. Se alivia con reposo o con nitratos. Esto es una definición genérica. Dolor torácico precordial, delante del corazón, que puede ser precipitado por estrés o ejercicio. Estamos hablando de la angina de pecho estable, la que tiene una evolución larga, progresiva, no la angina inestable, porque tiene aquí factores que van a producir angina. En cambio, la angina inestable es el reposo, no necesita tener estos factores. Se alivia con reposo rápidamente o con nitratos. Los nitratos son vasodilatadores coronarios. Dos, evidencia en el electrocardiograma o gammagrafía de isquemia durante pruebas de dolor o estrés. Ahorita vamos a ver qué es lo más práctico. Y tres, demostración angiográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales. Bueno, tenemos tres formas de hacer diagnóstico. Uno, la clínica. Dos, el electrocardiograma. Y tres, las enzimas cardíacas. La demostración angiográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales es cuando tenemos la posibilidad de hacer un cateterismo, que es lo ideal, especialmente cuando sospechamos que hay infarto, ¿no? No solamente, no con angina. Entonces, clínica, electro y enzimas. Esos son los factores que nos permiten hacer diagnóstico de cardiopatía isquémica y su forma de angina de pecho o de infarto. ¿Por qué? Porque no siempre con la clínica podemos decir, esto es solamente angina, puede ser infarto. Pero ya hemos visto algunas características que son más probables que sucedan cuando es un infarto o cuando es angina inestable o cuando es angina de pecho solamente, ¿no? Muy bien, seguimos. Esos tres elementos tenemos que utilizarlo para hacer diagnóstico.
La angina de pecho suele ser causada por cardiopatía arteriosclerótica y puede producirse espasmo coronario en el sitio de la lesión, a veces en vasos aparentemente normales. Nosotros vimos una evolución de una coronariopatía que estaba producida por la formación de placas arterioscleróticas que iban obstruyendo la luz del vaso. Pero también puede producirse dolor sin que haya una obstrucción significativa, más del 70%, por espasmo, que puede ser en el lugar donde existe la placa o en cualquier otro lugar. Entonces, ahí tenemos otra causa de angina del pecho, el espasmo coronario. En hipertrofia miocárdica intensa con coronarias normales o estenosis y regurgitación aórtica grave, también podemos tener angina. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos estenosis aórtica y insuficiencia aórtica, también hablamos de que podía haber dolor de pecho tipo angina. También podemos tener esa sintomatología en la taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida. ¿Cuánto rápida? 140, 150 o más, hasta 200, pues. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales y sin otras causas identificables. Esto se ha denominado síndrome X, flujo inadecuado de microvasculatura y pronóstico bueno. Bueno, se hablaba de un síndrome que era el síndrome X, donde puede haber dolor con coronarias normales. Eso es raro, porque no se encontraban motivos. Se hacía hasta cateterismo y no se encontraba especialmente en el sexo femenino, ¿no? ¿Cómo vamos entonces a identificar angina de pecho? Antecedentes, tenemos que ver la historia clínica. Circunstancias que precipitan o alivian la angina. Entonces, cuando nos dice el paciente, tengo dolor en el pecho, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Indagar de forma detallada lo que, todo lo relacionado con el dolor. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué alivia? ¿Con qué aumenta? ¿Hacia dónde se va? ¿Se irradia? ¿No? Grado de dolor. Todo eso, algún otro síntoma durante el dolor, todo eso lo tenemos que indagar nosotros cuando el paciente dice tengo dolor de pecho. Circunstancias, entonces, entre los antecedentes tenemos que ver circunstancias que precipitan o alivian la angina. Siento dolor de pecho cuando camino rápido, cuando subo gradas, cuando me enojo, por ejemplo. La angina se produce más con la actividad y se alivia con reposo. Eso es la angina estable, que necesita algún factor extra para producirse. Ejemplo, ejercicio de músculo torácico, extremidades superiores o ambulación rápida cuesta arriba precipita los ataques. Cualquiera de esas dos formas de ejercicio puede producir angina. El paciente prefiere permanecer en posición erecto y no acostarse. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Quiere decir que cuando hay dolor de pecho, sea angina o sea infarto, una de las características también es, y que ustedes tienen que tenerlo presente, es que la persona no actúa como en los dolores abdominales en general. En los dolores abdominales, la persona se acuesta espontáneamente, se queda quieta y así hasta cierto punto algo le alivia el dolor. En cambio, en estos dolores la persona no se acuesta. ¿Por qué? Porque se siente peor. Entonces, esa es una diferencia, no es definitiva, pero es una diferencia. ¿Por qué tenemos que pensar en eso? Porque hay dolores que parecen abdominales en el abdomen superior y son infarto. Eso ha engañado a algunos colegas. En la emergencia no le han hecho electro, lo han mandado a la casa, pensando solamente en una colecistitis o una gastritis. Y llega a su casa y se muere. Infarto de miocardio, generalmente inferior.
Muy bien. La cantidad de actividad requerida para producir angina puede ser relativamente consistente bajo situaciones físicas y emocionales comparables o variar de un día a otro. Significa que como es un cuadro progresivo, degenerativo, a medida que avanza el tiempo, la persona va a sentir cada vez más dolor. ¿En qué aspecto? En que con menor cantidad de esfuerzo, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el esfuerzo, con menor cantidad de esfuerzo va a sentir dolor. Si al principio sentía dolor cuando caminaba 2 cuadras, después va a ser 1 cuadra y media, y después 1 cuadra, y después media cuadra. Eso quiere decir esto, que tiene una relación consistente bajo situaciones físicas y emocionales comparables, físicas o emocionales, cuando se enoja, por ejemplo, también. Pero puede variar de un día a otro. Hoy sintió dolor cuando caminó 1 cuadra, pero mañana camina 2 y no siente dolor. Esos son factores emocionales que pues pueden precipitar el dolor. Entonces, el día que caminó menos y sintió dolor, seguro que estaba tensa, que estaba emocionalmente alterada, tenía algún problema. Entonces, eso influye también en la precocidad del dolor en estas situaciones. Quiere decir de que es progresivo, pero también puede variar con los días. Suele presentarse después de las comidas y en periodo de excitación o oposición al frío. Es como si fuera esfuerzo, como si fuera emoción. Las comidas, especialmente las comidas de difícil digestión con grasa o con carne, que demoran en digerirse, pueden precipitar dolor de pecho. ¿Por qué? Porque en parte la sangre va a la digestión, la mayoría de la sangre circulante. Y también el frío, porque puede causar un poquito de presión alta y causa un poco de espasmo. El umbral para la angina es más bajo por la mañana o después de emoción fuerte, incluso esta puede provocar los ataques. ¿Qué es el umbral? El umbral es el nivel en que se precipita el dolor. O sea, hasta aquí yo puedo hacer, puedo caminar, pero de aquí para allá me va a venir el dolor, generalmente. Entonces, el umbral para la angina es más bajo por la mañana. Eso quiere decir que por la mañana va a caminar menos y va a sentir dolor. En la tarde va a caminar más y no va a sentir dolor con la como en la misma proporción que caminó en la mañana. O después de emoción fuerte también puede precipitar el dolor, puede precipitar los ataques. Puede haber molestias durante la actividad física, durante la actividad sexual, mejor dicho, en reposo o durante la noche por vasoespasmo. O sea, no siempre por ejercicio, no siempre por emociones, por la actividad sexual en este caso, pero también puede haber en reposo durante la noche por vasoespasmo. Y todavía, teóricamente, no es una angina inestable porque no tiene la base anatómica para que sea inestable, solamente es un vasoespasmo. Características de las molestias. ¿Cómo el paciente refiere lo que siente? Dolor u opresión, ardor, presión, sofoco, adolorimiento, sensación de tirantez, estallamiento, como si fuera gas, indigestión, una molestia más característica. O sea, son diferentes formas de expresar lo mismo que siente todo el mundo, pero las personas lo sienten de manera diferente o lo expresan de manera diferente. Generalmente, sí, lo que sienten es dolor, con características de opresión y con cierto ardor. Y, por supuesto, a veces con falta de aire. La molestia de la angina nunca se localiza de manera precisa y no es espasmódica. ¿Qué significa? El dolor de la angina no tiene un punto específico, por eso dice no se localiza de manera precisa. Un punto quiere decir, porque sí tiene una localización, pero es amplia para el tórax. Pero de manera precisa no se localiza así. Y no es espasmódica, quiere decir que no es músculo liso, que aumenta, disminuye el dolor, como en el intestino
o en otros músculos lisos como el colédoco o la vesícula o el sistema pielocaliciado. Entonces, estas son las características del dolor que las tenemos que tener presentes para hacer diagnóstico. Ubicación y radiación. En 80-90% la molestia se siente por detrás o ligeramente hacia la izquierda de la parte media del esternón. Por detrás o ligeramente a la izquierda en la parte media del esternón. Puede irradiar a cualquier dermatoma. Esto ya es en la parte del sistema nervioso periférico. Es más frecuente la irradiación al hombro y parte superior del brazo izquierdo y hacia la cara interna del brazo hasta el codo, antebrazo, muñeca, cuarto y quinto dedo. Es lo clásico. Lo que más eh, lo que más se ha divulgado es el dolor en el medio del pecho y que se irradia al brazo izquierdo, a la región anterointerna del brazo izquierdo. Eso es lo que casi todo el mundo lo sabe. Además, sí, puede doler hasta los dedos, especialmente los tres últimos dedos, la mitad del dedo mayor, por ejemplo, pero eso es lo común, pero no siempre es así. Puede doler el brazo derecho y no doler el izquierdo. Pueden doler los dos brazos. Puede ir hacia arriba, hacia la mandíbula, como si le apretaran el cuello. Puede ir hacia atrás, interescapular. Esas son las irradiaciones que pueden existir. En ocasiones la angina se siente primero en la mandíbula, la parte posterior del cuello y el espacio interescapular. Duración de los ataques. Duración breve y cede completamente sin dejar molestia al dejar de hacer actividad física. Dura más o menos 3 minutos. ¿Qué significa esto? Breve, duración breve y cede completamente sin dejar molestia. Pero está relacionado con el ejercicio físico. Así es, generalmente, duración breve y cede completamente sin dejar molestia al dejar de hacer actividad física. Dura más o menos 3 minutos, relacionado con el dolor más ejercicio físico. No es lo mismo los ataques cuando es por ira o rabia. Los ataques después de comida abundante, esta es otra situación, o causados por ira, duran de 15 a 20 minutos. O sea, demoran más. Los que se prolongan más de 30 minutos no son comunes, relacionados con la angina me refiero. No son comunes relacionados con la angina. Para hacer angina es raro que dure 30 minutos, eso quiere decir. Y sugieren angina inestable o infarto de miocardio. Por supuesto que nosotros, como médicos, no vamos a esperar que ese dolor dure media hora para diagnosticar infarto o angina inestable. Nosotros tenemos, cuando hacemos diagnóstico de angina, tenemos que tomar decisiones. ¿Es angina de pecho estable o es algo más, dependiendo del dolor? Ya vamos a ver cuando estudiemos infarto, algunas características que hacen la caracterización diferente. El efecto de la nitroglicerina o los nitratos. Un factor para el diagnóstico es la nitroglicerina sublingual, que aborta invariablemente el ataque. Aborta invariablemente el ataque, fíjense eso. Es contundente. Los nitratos profilácticos, también los nitratos, permiten la práctica de más ejercicio, provienen totalmente de la angina. Los nitratos también se pueden usar sublingual. Pero aquí está hablando de que se usa en forma oral y con una secuencia de días. Eso quiere decir de que ellos producen vasodilatación ya más permanente y la persona que tenía dolor
a esfuerzos, digamos, de 15, de 50 metros, cuando caminaba, va a caminar una cuadra sin dolor, porque estos medicamentos le van a abrir un poco las arterias. Pero inicialmente habla del diagnóstico vía sublingual. Eso se llama diagnóstico terapéutico. La persona tiene dolor de pecho y es característico de angina. Le ponemos una tableta de nitroglicerina o de nitrato sublingual y en 10 minutos tiene que disminuir el 80% del dolor. Eso ya es diagnóstico de que es una angina de pecho estable. Factores de riesgo. Estos factores hacen más probable el diagnóstico, pero su ausencia no excluye la angina. Son los factores de riesgo que vimos. Nosotros los tenemos que tener presente e interpretarlos. Pero, ¿qué dice sobre el factor de riesgo? Que hacen más probable el diagnóstico, pero su ausencia no excluye la angina. Quiere decir de que no siempre los factores de riesgo van a ser muy característicos. ¿Ya? Puede que no lo podamos determinar inicialmente. Signos. ¿Cuáles son los signos que encontramos? Cuando se acabe esta sesión, vamos a volver a entrar una vez más. Al examen, durante un ataque, revela elevación significativa de la presión arterial sistólica. Al examen, durante un ataque, revela elevación significativa de la presión arterial sistólica y diastólica, aunque puede haber hipotensión. En ocasiones, ritmo de galope y soplo sistólico apical, solo durante el dolor, disfunción del músculo pilar, arritmia supra o ventricular. Entonces, cuando nosotros ocultamos a un paciente que está con dolor, podemos encontrar cualquiera de estas sintomatologías, o dos o tres. Ejemplo, si el paciente es hipertenso, probablemente va a estar con presión bastante alta y eso va a ser una causal para que sienta más dolor, porque el corazón está haciendo más esfuerzo. Y Pero si es un cuadro bastante importante, quiere decir que afecta a una porción importante de musculatura del miocardio, puede que nos haga hipotensión, porque va a disminuir en forma importante la capacidad de contracción. Y puede haber ritmo de galope. Y el galope, en general, en estos casos, va a ser por cuarto ruido. Y puede haber soplo sistólico apical, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el- por la isquemia, los músculos papilares que sostienen a las cuerdas tendinosas de la válvula mitral no van a tener la capacidad de contracción. Uno por lo menos, donde se está produciendo la isquemia, uno por lo menos. Entonces, esa tensión que tiene que tener la válvula para cerrarse la mitral no se va a cerrar, entonces va a prolapsar hacia la aurícula y va a dejar un espacio y eso va a producir un soplo retrógrado, quiere decir un soplo de insuficiencia mitral. Puede haber arritmia, supra o ventriculares. Es otra situación que se puede presentar. Se debe detectar enfermedades relacionadas como diabetes, atelamas, atomas tendinosos, hipertensión, tirotoxicosis, mixedema o enfermedad ocular periférica. Por supuesto, esto se dice se debe detectar si lo estamos viendo por primera vez al paciente, ¿no? Tenemos que indagar. Ya indagamos entre los factores de riesgo si es hipertenso o tiene diabetes y vemos si no tiene sobrepeso. Y claro, tenemos que ver, por ejemplo, si tiene depósito de grasa en los párpados o depósito de grasa en algunas articulaciones o si tiene tirotoxicosis ya con el examen de sangre o mixedema, que es el hipotiroidismo en su grado máximo, o enfermedad vascular periférica. O Entonces, en la clínica, viendo los signos que se presentan en la angina de pecho. Se debe detectar enfermedades relacionadas, ya lo vimos, la enfermedad vascular periférica, son trastornos arterioscleróticos, ¿no? Que pueden ser de las piernas, por ejemplo, o de la cabeza.
Estenosis e insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica y colapso de válvula, chacha, que llegan a producir angina. Bueno, parece que hay una anterior. Bien. La estenosis y la insuficiencia aórtica, ustedes saben que pueden producir angina. Ya lo vimos. La miocardiopatía hipertrófica también, independientemente de la causa. Prolapso de válvula mitral, ya que llega a producir angina y otro tipo de dolor torácico. Diagnóstico diferencial. Estos son diagnósticos diferenciales, lo que estamos viendo. Entonces, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con una historia clínica apropiada se llega al diagnóstico de angina de pecho con certeza del 90%. Entonces, la historia clínica es elemental, básica. El que sabe hacer historia, entonces tiene mucho camino avanzado. El síndrome de la pared torácica, más diagnóstico diferencial. Síndrome de la pared torácica anterior se caracteriza por hipersensibilidad altamente localizada por los músculos intercostales o en los músculos intercostales. Ya, significa lo siguiente. Síndrome de la pared torácica. Todo dolor que ocurre en la pared torácica se califica de angina, hasta no probar lo contrario. Angina de pecho. Solamente que cuando hacemos el diagnóstico de angina de pecho, realmente por problema coronario, es angina típica. Angina de pecho típica. Cuando es por otras causas, es atípica. Ejemplo, síndrome de la pared torácica puede ser neuritis en la diabetes, principalmente, miositis, inflamación del cartílago condrocostal, síndrome de Tietze, todo eso puede ocasionar dolor tipo angina. No tan característico, pero de todas maneras, dolor en el pecho que tenemos que... Todo dolor en el pecho hay que investigarlo. Para descartar lo más grave. La inflamación de las uniones condrocostales, síndrome de Tietze, que ya les dije. La neuritis intercostal, a veces el herpes zóster, la diabetes mellitus causa dolores en los nervios periféricos. Esas son las situaciones donde debemos hacer diagnóstico diferencial. La enfermedad de la columna cervical o torácica que afectan a las raíces posteriores y provocan dolor torácico intenso, también es otra situación. Aquí sí es donde yo les decía de que no siempre, todo tiene que ser del tórax. O sea, la sintomatología, no, torácica para que sea corazón, por ejemplo. No. Fíjense que la úlcera péptica, la colecistitis crónica, el espasmo esofágico y la enfermedad gastrointestinal funcional, el dolor isquémico puede relacionarse con síntomas gastrointestinales superiores. La conclusión es esa. Todas estas pueden manifestarse con dolor isquémico. O sea, ¿qué quiere decir? Que los síntomas del abdomen tienen detrás una angina de pecho. O sea, se va a sentir eso, pero es una angina. Entonces la gente lo cataloga como un cuadro abdominal. El cuadro abdominal no es tan de emergencia. Entonces siempre tener presente, todo cuadro abdominal superior da dolor, electro. Las lesiones degenerativas del hombro, parestesias, dolor en los movimientos. Hay mucha gente que se queja de dolor en cualquiera de los hombros, gente mayor. Pero cuando duele el hombro izquierdo, por supuesto, duele también el precordio. ¿Por qué? Por la inserción de los músculos y el movimiento del hombro. Entonces, otro diagnóstico diferencial. Aquí hay otra situación que no es tan lógica. El neumotórax espontáneo, la embolia pulmonar y la neumonía pueden simular infarto en el electrocardiograma. Neumotórax espontáneo, embolia pulmonar y neumonía puede simular infarto en el electrocardiograma. NPN, NPN.
La disección de la aorta torácica. Disección de la aorta torácica. Quiere decir que el endotelio, en el endotelio aparece una solución de continuidad, por ahí entra un poco la sangre y va separando las paredes. El endotelio del músculo, cuando hay músculo. La disección de la aorta torácica o del tejido elástico. Dolor torácico intenso que se siente comúnmente en la espalda, por supuesto. Más que todo, esta situación va a provocar dolor más en la espalda, porque la aorta está más hacia atrás que en la parte anterior. Pero sabemos que el dolor de angina puede irradiarse hacia atrás. También nos puede hacer confundir. Y otros trastornos cardíacos raros. Evaluación de la angina de pecho. Electrocardiografía. En el electrocardiograma es normal en la cuarta parte de los pacientes con angina. Entonces, el paciente siente dolor, pero en el electro no sale nada. En general, ¿cuándo se hace el electro a un paciente con angina? Cuando ya no tiene angina. Porque él llega al hospital y ya no tiene dolor. Porque pasa rápido, especialmente cuando es por esfuerzo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es un electro durante el dolor. Por supuesto que se tiene que dar ciertas condiciones, que el paciente viva cerca del lugar donde le tienen que hacer el electro, que sea en un horario donde sea fácilmente para que él busque esa atención. Pero cuando no se puede eso, se le hace un test de esfuerzo para tratar de en laboratorio precipitar una isquemia y dolor de pecho. En el resto, las anormalidades incluyen infarto y miocardio antiguo, cambios STT inespecíficos, defectos de conducción AV o intraventricular. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un electro a una persona mayor con angina, puede que el electro sea normal, que no encontremos nada. En otras circunstancias, puede haber signos de infarto antiguo, que algunas veces el paciente ni se dio cuenta. O pueden haber trastornos de el del segmento STT inespecífico. O sea que son medios planos, así, ¿no? La mayoría inespecíficos. Defectos de conducción AB, quiere decir bloqueo de primer grado, ¿no? O intraventriculares, bloqueo de rama. Eso podemos encontrar en esta ocasión. Durante la angina, sí vamos a encontrar signos la mayor parte de las veces. O sea, por eso digo, el electro hay que hacerlo durante el dolor. Hay depresión del segmento ST, el del CT descendente. Horizontal puede ser, que revierte luego que desaparece la isquemia. Solamente aparece cuando hay dolor. Puede haber aplanamiento o inversión de la onda T. La onda T se queda plana o se invierte. En vez de ser positiva, se hace negativa. Menos frecuente, elevación del segmento ST. Supradesnivel ST es menos frecuente. Sugiere isquemia transmural intensa por espasmo coronario cuando hay supradesnivel del ST. Cuando no hay, cuando es descenso, es más que todo angina subendocárdica. Cuando sube, es transmural. Datos de laboratorio. Determinar valores séricos de lípidos. Hay que hacer, entonces, después de la rutina que nosotros pedimos, tenemos que pedir colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, triglicéridos, de nuevo, ¿no? Ver la fórmula roja y la fórmula blanca. En la fórmula roja, ver si no hay anemia. Y también la glicemia para ver si no hay signos de diabetes. Y, por supuesto, urea creatinina para ver función renal. El electrocardiograma con esfuerzo es el procedimiento no invasivo para evaluar al paciente con angina. Lo que decía, si no se encuentra signos de isquemia en un electro de reposo,
hay que hacer un test de esfuerzo para provocar esa angina y confirmar con un electropositivo de que realmente es una isquemia. Se manifiesta con dolor torácico típico o depresión del segmento ST. Esta prueba se combina con ecocardiografía o gammagrafía. Entonces, durante el esfuerzo, cuando se hace el procedimiento de esfuerzo, el paciente va a sentir dolor y se hace un pedacito del electrocardiograma y se va a observar la alteración del ST. Y se puede combinar esta prueba con ecocardiograma. Al terminar el esfuerzo se hace un ecocardiograma o se hace una gammagrafía. También se combina el esfuerzo con gammagrafía, quiere decir medicina nuclear. Vasoespasmo coronario y angina coronaria con arteriografía de coronaria males. Eso puede existir. Sucede que llega a producirse espontáneamente espasmo de las grandes arterias coronarias, quiere decir arterias normales, pero que por alguna razón, generalmente emocional o de catecolaminas, los vasos se contraen, se produce vasoconstricción. Vasoconstricción que dura más tiempo de lo normal, ¿no? De lo que podría ser. Y este espasmo va a disminuir el flujo coronario o ser inducido por exposición al frío también puede provocar espasmo. El frío puede provocar espasmo. Por el estrés emocional también, o por uso de vasoconstrictores como los fármacos derivados del cortisol de centeno, dihidroergocormina, dihidroergocristina y dihidroergocriptina. Se puede producir en coronarias normales o estenosadas, silenciosas o con dolor anginoso. Puede haber hasta infarto por espasmo sin obstrucción coronaria visible. Dijimos que se va a sentir dolor generalmente cuando la obstrucción de una arteria es 70% o más, pero con un espasmo, aunque tenga 50%, puede provocar angina. La cocaína puede inducir isquemia miocárdica, causando vasoconstricción, es un estimulante de la arteria coronaria, o aumentando los requerimientos de energía del miocardio. Como es estimulante, aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto de oxígeno y puede ocasionar al mismo tiempo vasoespasmo y puede producir de forma excepcional hasta un infarto. Angina de Prinzmetal se llama porque tiene ciertas características, pero es una angina igual, como vimos en la hibernación, aturdimiento miocárdico. Dentro de la evolución de la angina se puede presentar estas características. Es un síndrome clínico donde se produce dolor torácico sin factores precipitantes ordinarios. O sea que no hay esfuerzo, no hay emociones, no hay comida copiosa. Se relaciona con elevación del segmento ST más que con la depresión. O sea, es más frecuente en la angina de con ST supra que infra. Y con frecuencia afecta a mujeres menores de 50 años. Quiere decir de que a esa edad la mujer en general todavía está en cierto grado protegida por las hormonas. Aunque claro, hasta los 45 grados, la menopausia generalmente entre 40 y 45, pero algunas pueden ir un poco más. Podemos decir que todavía está algo protegido. Se produce característicamente en las primeras horas de la mañana, como si fuera un infarto, despertando a las pacientes el dolor. Tiende a afectar la arteria coronaria derecha y a relacionarse con arritmia y otros defectos de la conducción. Entonces, coronaria derecha, mujeres menores de 50 años, ST, más que todo supra, y se relaciona con arritmia principalmente. Entonces, eso es lo que vimos de angina. Vamos a ir al infarto.
Infarto. Mm, Después vamos a hablar de tratamiento, cuando veamos infarto. Y aquí no hay infarto. No hay aquí infarto. Uh. Vamos a dejar eso. Vamos a ver si aquí está. Bien, bien. No hay también. No puede ser que aquí haya. Mm, mm. Muy bien, vamos a ver hasta donde nos dé el tiempo. Infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se diagnostica el infarto? Tiene mucha relación con la No angina te de pecho, entiendo. porque el mismo proceso es solamente parte de la evolución de la cardiopatía isquémica. Desarrollo súbito, pero no instantáneo, de molestias prolongadas en cara anterior del tórax, más de 30 minutos, que puede producir arritmia, Doctor, hipotensión, shock, insuficiencia cardíaca. doctor, ¿Sí? Llega, no se está no se viendo que ve, se... ¿no? Sí, no se ve. No se ve. No. Eso, Sí. ahora, Ahora sí. Ahora se ve. muy bien. Excuse me. Desarrollo súbito, pero no instantáneo, de molestias prolongadas en cara anterior del tórax. O sea, ya todo lo que vimos, arteriosclerosis, angina, esto es solamente un proceso más grave, digamos, ¿no? De todo lo que ya vimos, no es que sea parte, solamente que lo estudiamos para ver algunas características diferentes, para tratar de no confundirlos. ¿Qué significa desarrollo súbito pero no instantáneo? Quiere decir que el dolor viene cualquier momento sin que haya generalmente alguna advertencia, digamos. Al ver advertencia sintomática, me refiero, ¿no? Molestias prolongadas en cara anterior del tórax, donde ya vimos que se produce la angina retroesternal o en la sección media del tórax, un poquito hacia la izquierda, que el dolor no es precisamente un punto, sino no está bien localizado en esa relación, que si no es un punto, sino es una zona un poco más amplia, que dura 30 minutos o más. Eso, por supuesto, en los pacientes que no han tenido la atención necesaria durante ese tiempo, ¿no? Porque el paciente que siente dolor inicialmente, mientras más rápido se actúe y llegue al hospital, la evolución va a ser mejor. Porque si en ese hospital hay cateterismo,
probablemente el infarto va a ser mínimo. Cuando se produce la isquemia, pueden haber arritmias, puede haber hipotensión, por lo que ya dijimos, shock o insuficiencia cardíaca, dependiendo del tamaño del infarto, por un trastorno importante de la hemodinámica. El corazón no tiene capacidad de contracción de un momento a otro. Puede haber hasta edema agudo de pulmón. Pocas veces es indoloro. El infarto puede no dar dolor, enmascarado como insuficiencia cardíaca. O sea, aparecen otras sintomatologías, ¿no? Y uno dice, ah, no, es una insuficiencia cardíaca. Sí, pero antes empezó a evolucionar un infarto para que haya insuficiencia cardíaca. Puede también aparecer un síncope inicialmente por una hipotensión brusca, evento vascular cerebral, una isquemia, por ejemplo, por disminución del flujo cerebral, por el infarto, o shock también, shock cardiogénico. ¿Cómo se diagnostica? Como en la angina de pecho, porque son dos situaciones del mismo proceso. Nosotros solamente tenemos que ver las diferencias. Electrocardiograma, elevación o depresión del segmento ST. Ondas Q en evolución, inversión simétrica de ondas T. En general, el infarto, ya vamos a ver la diferencia, pero el infarto va a dar supradesnivel cuando es infarto transmural, o sea, del miocardio, pero cuando es infradesnivel es más subendocárdico, ¿ya? Y va a producir una elevación de la porción descendente de la onda R, que se va a hacer más ancha. Eso se llama lesión. Y luego va a producir una T negativa simétrica, como una B chica, abajo. Y inversión de las ondas T, que eran positivas, se vuelve negativa. En este caso, la B chica. Y el ST, por supuesto, descendente. Elevación de enzimas cardíacas. CKMB y troponina T o troponina I generalmente. Son las más específicas en este momento y las que se están utilizando para diagnóstico de infarto y de angina también. Porque si ustedes no tienen la seguridad de que eso es una angina nomás y piden encima y sale negativa, entonces solo es angina. No es para confirmar solamente el infarto. Para que ustedes se queden tranquilos, es una angina nomás, por lo menos en este momento, las enzimas dieron negativa. Perfecto. La aparición de anormalidad segmental del movimiento de la pared por técnica de imágenes. ¿Qué significa esto? Imágenes del ecocardiograma, imágenes de los, perdón, de los radioisótopos en medicina nuclear. Eso lo dejamos un poquito de lado. Aquí viene el cateterismo. Entonces, primero, como en la angina clínica, dolor. Segundo, enzimas. Y tercero, electrocardiograma. El cateterismo es para el tratamiento. Hace diagnóstico también, pero ya hace más tratamiento. Entonces, dolor clínica, electrocardiograma y enzimas. Esos tres factores son los que nos van a permitir confirmar el diagnóstico. Consideraciones generales. El infarto es el resultado de isquemia miocárdica prolongada precipitada en la mayor parte de los casos por trombo coronario oclusivo en el sitio de una placa torácica preexistente, aunque no necesariamente intensa. Ese es el diagnóstico. Infarto quiere decir una isquemia miocárdica prolongada que produce una necrosis. Es una isquemia total, o sea, cierre total del vaso. Y generalmente producida por un trombo coronario oclusivo en el lugar donde existe una placa, o a veces, aunque no exista la placa, o aunque la placa no sea muy importante, solamente que se produzca un trombo en la luz del vaso. Menos frecuente que produzca infarto, el espasmo coronario prolongado, el flujo sanguíneo miocárdico inadecuado,
¿Cuándo, por ejemplo? Se puede presentar, por ejemplo, cuando una persona se somete a una cirugía cualquiera de abdomen larga y por ahí, en algún momento, el anestésico se profundiza mucho. Hay hipotensión que dura algún tiempo, digamos media hora, y eso produce una isquemia cerebral o una isquemia miocárdica. Por ejemplo, especialmente personas mayores que los vasos no son tan elásticos o demanda metabólica excesiva también. Cuando hay un ventrículo hipertrofiado, cuando hay hipertiroidismo, pocas veces por oclusión embólica, vasculitis coronaria o aortitis. En esos casos se puede producir infarto, pero es raro. La cocaína es causa de infarto en jóvenes sin factores de riesgo. También en mayores, pero como los jóvenes es difícil que tengan infarto, entonces la cocaína es un factor que puede provocar. Localización y el grado de infarto. Es importante conocer y por el electro tenemos la posibilidad de determinar con alguna precisión dónde está infartando el paciente, en qué sector, pared anterior, pared inferior, pared lateral, punta del corazón, etc. Entonces, así tenemos que localización y grado del infarto depende de la distribución anatómica del vaso ocluido. Ustedes saben que tenemos dos coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda se divide en descendente anterior, anterior y circunfleja. Cualquier arteria se puede obstruir. Mientras más cerca de su origen, más grave el infarto. Mientras más lejos, una colateral final, infarto más pequeño. Presencia de lesiones estenóticas adicionales. ¿Qué quiere decir? La persona tiene una arteriosclerosis y la arteriosclerosis, como dimos, generalizada, está a todo nivel, pero principalmente se observa más el corazón porque es un órgano que se mueve, que gasta energía. Entonces, ejemplo, va a tener una colateral de la descendente anterior lesionada y una de la coronaria derecha también, no, y se anastomosa con la coronaria derecha. Entonces, esta que se está cerrando va a tener cada vez menos presión a la sangre porque disminuye el flujo. Y la conexión que tiene con la coronaria derecha, con una rama que tiene más presión porque no tiene obstrucción, va llevándole sangre a esa zona. Entonces, si esta se infarta, el infarto no va a ser tan grave porque la coronaria derecha le está dando cierto flujo. Entonces, presencia de lesiones estenóticas adicionales y de la circulación colateral. Trombosis de la descendente anterior, este es un ejemplo, cuando se obstruye totalmente la descendente anterior rama de la coronaria izquierda, en el tronco se llama, ¿no? Hay un infarto anterior del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. Toda la pared anterior se infarta, quiere decir se necrosa. Paciente, es un paciente grave, puede fallecer, falla de bomba, puede haber edema agudo de pulmón. Entonces es un cuadro gravísimo, puede morir. Oclusión de la circunfleja izquierda, rama de la coronaria izquierda. Va a dar un infarto anterolateral o posterolateral. Y nosotros sabemos por el electrocardiograma que hay derivaciones que ven esa parte. Entonces nosotros vamos a buscar ahí. Trombosis de la coronaria derecha. Produce un infarto generalmente de la porción posterior inferior del ventrículo y puede afectar al ventrículo derecho también y al tabique interventricular posterior. Clasificación del infarto. La clasificación clásica clasificaba los infartos en transmural y no transmural o subendocárdico. El transmural tiene una evolución electrocardiográfica clásica de elevación del segmento de ST, supradesnivel de ST, onda T negativa, y que evoluciona con las horas o los días a Q, a onda Q. Desaparece la R. No, dos, no transmural o subendocárdico si se produjo dolor, elevación de enzimas y cambio de CTT en ausencia de nuevas ondas Q. Quiere decir que el paciente probablemente tuvo un infarto, por eso dice en ausencia de nuevas ondas Q. No tenía onda Q. Entonces se produjo un infarto subendocárdico con elevación de enzimas para que sea infarto, porque si no hay elevación de enzimas, no es infarto, es angina.
y cambios del STT, que generalmente son infradesnivel de ST, no supra. Al examen anatomopatológico predomina que los infartos afecten más el subendocardio y es común cierta extensión transmural aún en ausencia de onda Q. No existe, pues, eh, digamos, un límite así exacto y bien definido. No, solo subendocardio. A veces va un poquito más al miocardio. Mejor clasificación actual: infartos Q e infartos no Q. El infarto sin onda Q se debe a la oclusión incompleta o a la lisis espontánea del trombo y a menudo significa miocardio adicional en riesgo. Se relaciona con incidencia más alta de reinfarto e isquemia recurrente. Es como si quedara una angina inestable, por ejemplo, cuando se ocluye y se abre un poquito. Es infarto sin onda Q, pero ya como estuvo en algún momento cerrado, pueden haber enzimas y para que sea infarto tiene que haber enzimas positivas. El tamaño y la ubicación del infarto determina el curso agudo, quiere decir que da mayor sintomatología en poco tiempo. Las complicaciones tempranas, quiere decir de que a otro nivel, no en el corazón, va a dar complicaciones extracardíacas. Y el pronóstico a largo plazo. Eso determina la ubicación y el tamaño del infarto. Entonces, mientras más grande el infarto, más sintomatología, más complicaciones, más grave y más letal. La estabilidad hemodinámica se relaciona con el grado de necrosis. Quiere decir que mientras más grande va a haber hipotensión, va a haber arritmia, va a haber taquiarritmia, o sea, se va a alterar va a alterar la hemodinámica, o sea, frecuencia cardíaca y presión arterial. En infartos pequeños, la función cardíaca generalmente permanece normal. En infarto con daño extenso puede haber insuficiencia cardíaca e hipotensión y shock cardiogénico, como ya dijimos. Principal objetivo del tratamiento temprano. Llegamos ya al tratamiento. ¿Qué debemos hacer en un infarto? Prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica subsecuente. Ahora lo que se hace es evitar de que se infarte en lo posible. ¿Cómo evitamos? Empieza el dolor, tenemos que hacer diagnóstico rápido y rapidito, llevar a un lugar donde haya cateterismo para tratar de desobstruir el vaso. Eso es lo que se hace actualmente. Entonces, prevenir la extensión del infarto. Hay otro sistema, pero ya casi no se usa, que es haciendo introduciendo trombolíticos, pero que no siempre da resultado. Y generalmente es hasta las 6 horas. Después de 6 horas es difícil ya que se revierta la situación de un infarto. Datos clínicos, síntomas del infarto, dolor premonitorio. La tercera parte de los pacientes proporciona un antecedente o alteración en el patrón de angina. Inicio reciente de angina típica o atípica. Sensación de indigestión poco común en el pecho. Preguntas. Terminamos aquí. En datos clínicos vamos a seguir. El sábado. Doctor, ¿Sí? yo tengo una pregunta sobre qué es la angina típica y atípica. Usted lo Ya. mencionó en resumen. No le entendió bien. Sí, no lo entendí. La típica es la angina que tiene como base, como causa, un cuadro de lesión coronaria, una arteriosclerosis con placa arteriosclerótica generalmente, o un trombo, aunque no haya placa, pero es intracoronario. En cambio, la atípica es cualquier dolor que se produce en el tórax, sea por musculatura, miositis, sea por neuritis, sea por inflamación de la articulación condrocostal o cualquier otro dolor del tórax. Se le llama angina, una forma de denominar, aunque no debería, ¿no? Porque nos hace pensar en cosas más graves, pero hasta cierto punto es bueno nomás, porque lo que tenemos que hacer es tratar de diagnosticar rápidamente para evitar que el paciente tenga complicaciones. Primero evitar hacer diagnóstico para
delimitar si es un infarto o no. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuál era la base fisiopatológica de una angina inestable? La angina inestable es cuando generalmente se dice que después de un infarto nuevamente recanaliza un poco, pero la luz del vaso es tan pequeña de que apenas, ¿no?, logra pasar la sangre y por eso produce mucha sintomatología y produce dolor, ¿no? Es, como dijimos, el verdadero preinfarto, porque en cualquier momento eso se cierra de nuevo. Y la angina inestable, por eso es que da dolor en reposo, porque ese hilito que pasa, no, si da dolor en reposo, no le permite caminar, pues. No es como la estable que puede caminar y recién le viene dolor. Es que el flujo de sangre es mínimo, podríamos decir, relacionado con la lesión que tiene. ¿Alguna otra? Nada. Bueno, el sábado nos vemos. Esto tenemos que avanzar para que ustedes tengan tiempo de estudiar, o sea, porque tengan más tiempo de estudiar. De acuerdo, ¿no?